¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la definición de la Champions League, del torneo más importante del mundo de clubes, la Copa de Europa, por la cantidad de equipos de tanta calidad que la han disputado y que nosotros la venimos cubriendo en este canal. Y bueno, hay que decir que el Chelsea es un claro campeón, rotundo diría yo, campeón de esta Champions League, especialmente por lo hecho en el último tramo, ¿no? Cómo se sacó de encima al Porto, que por supuesto era un rival inferior, pero después con mucha autoridad al Real Madrid en semifinales, donde ahí apareció ya la posibilidad de que este Chelsea llegara muy lejos, y después ganándole otra vez con mucha claridad en partido único en esta final en Portugal al Manchester City de Pep Guardiola. Un Chelsea raro, igual que fíjense qué cosa rara, que es cosa que tiene el fútbol, ¿no? El Chelsea había ganado hasta ahora una Champions, esto había sido la temporada 2011-2012, y en aquella temporada también, igual que ahora, cambió de técnico a último momento, porque se había ido André Villas-Boas y fue reemplazado por el italiano Roberto Di Matteo. Parecía que simplemente un técnico de transición, pero Di Matteo termina ganando la Champions y ganándole a un rival que era claramente el candidato de todos, porque además se disputaba la final en Alemania. Estamos hablando de aquel Bayern Múnich que al año siguiente fue campeón de la Champions. Sin embargo, el Chelsea pudo vencer al Bayern en Alemania. Esta vez, años más tarde, 9 años más tarde, el Chelsea vuelve a ganar la Champions, la segunda Champions, y ahora otra vez con un cambio de técnico, ¿no? Porque, bueno, Frank Lampard tuvo que dejar su lugar hace ya algunos meses, es cierto, pero deja su lugar a Thomas Tuchel, el alemán, que termina ganando con mucha autoridad la Champions y además yo creo que estableciendo una especie de récord. No, no es un récord para los libros, pero sí en el sentido de que es poco común, muy poco común en el fútbol, que uno tenga un equipo con tanta identidad, tan bien parado en la cancha, que sea casi un reloj, una máquina de jugar, y que ese equipo lo lleve un técnico que ni siquiera empezó la temporada. Un técnico que empezó después, es decir, que reemplazó a otro porque la temporada la empezó como les recordaba Frank Lampard. Un Chelsea que hizo una gran inversión en jugadores, esta vez a cambio de lo que pasó en los últimos años, que había recurrido a algunos jugadores de inferiores, a algunos jugadores muy jóvenes. Estamos hablando de uno que, por ejemplo, hoy dio un gran resultado con Mason Mount, con un pase maravilloso a Kai Havertz, al alemán, en el minuto 42 del primer tiempo, que define mano a mano con Ederson, y con ese gol el Chelsea termina ganando el partido porque después el equipo de Londres resistió muy bien. Los pocos embates, ahora nos vamos a meter en lo que fue el partido, en lo táctico, porque yo creo que además de aciertos de Tuchel, hoy hubo errores importantes de Guardiola. Raro que Pep Guardiola cometa algunos errores tácticos de inicio del partido. Por ejemplo, se sabía que con un esquema 4-3-3, casi como planteó Guardiola el partido frente al Chelsea, iba a tener inferioridad numérica en el medio. Un mediocampo de un Chelsea que ya se conoce claramente el dibujo, porque el Chelsea juega con 3 atrás, con 4 en el medio, 2 alas, se puede decir así, en este caso James y Chilwell, y por el medio juegan siempre un clásico ya, Jorginho, y el mejor jugador lejos del partido, y ya no es casual, me refiero a N'Golo Kanté, el francés, que además fue fundamental en el título del mundo de Francia en 2018, fue importantísimo en el histórico título de Leicester, mucho antes también en la Premier League, y ahora vuelve a ser fundamental y cada vez más importante, diría yo, cada vez más influyente en la final de la Champions, ganada ahora por el Chelsea al Manchester City. Decía, me parece raro lo de Guardiola, yo creo que Guardiola habrá tenido unas dudas lógicas si uno tiene en cuenta lo humano. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía con Gundogan, con el alemán Gundogan? Gundogan fue tal vez el mejor jugador que tuvo Guardiola en esta temporada en el City, y sin embargo se había lesionado justo antes de la final de la Champions. El City había jugado muy bien los últimos partidos de la Premier, con muchísimo ritmo, se veía que el equipo iba en ascenso sin Gundogan. Entonces, ¿qué hacer? ¿Lo pongo o no lo pongo a mi mejor jugador cuando sin él vengo ganando? Bueno, esa es normalmente es una especie de respuesta que debe dar en su interior. Y bueno, finalmente lo que ocurrió es que Guardiola optó por colocar a Gundogan, pero creo que el error más importante fue colocarlo junto a Bernardo Silva y no poner un 5. Yo vengo diciendo mucho, sostengo, algunos están de acuerdo conmigo, otros que no, pero creo que sin 9 al fútbol no se puede jugar. Aquello que alguna vez inventó Guardiola del falso 9 con Messi en el Bernabéu contra el Real Madrid hace ya varios años, se pudo lograr porque Messi es Messi. No porque cualquier jugador pueda jugar de falso 9 y andar bien. Eso es muy difícil en fútbol. No digo que esté todo inventado, pero prácticamente todo en fútbol es muy difícil. Bueno, si 9 no se puede jugar, cosa que el City más de una vez intentó,
creo que sin 5 tampoco se puede jugar. Hace muchos años, cuando el fútbol era más clásico, se decía siempre que había una línea, que era un esquema en el fútbol. 1-2-5-9, para los que siguen el fútbol argentino o sudamericano. Arquero, el 2 que era el marcador central, el 5 que es el volante central, el 9. Es decir, una especie de línea recta hasta el final del arco rival. Yo creo que son puestos claves, son puestos que no se puede dejar de tener. Y el City, en una final de Champions, comete para mí el craso error de jugar contra un equipo que tiene 4 volantes en el medio y que la clave de su juego pasa por la mitad de la cancha. El City plantea un partido sin un 5 clásico. No les gusta, por ejemplo, Fernandinho, que para mí es el que debió jugar, Rodri. No quieren a Fernandinho, no sé, podría poner a Rodri. Ahora, ni Rodri ni Fernandinho, y poner un Bernardo Silva que no venía jugando mucho, en una función que no era la que en otros años jugó, porque hasta Guardiola llegó a ponerlo de extremo, izquierdo o derecho a Bernardo Silva, es decir, jugó en otras funciones. Colocarlo en una función como esa y después dejando libre a De Bruyne junto con Foden y encima Mahrez y Sterling, a mí me parece que lo que pasó es que fue un equipo que se desequilibró ante un equipo rival, como decía, del Chelsea, con Tuchel, demasiado equilibrado, un equipo demasiado trabajado, que tiene demasiado claras las cosas, y fíjense que fue un partido en cierta forma también dramático en otros aspectos, porque tuvo algunos aditamentos realmente importantes. Por ejemplo, los saques de arco de Ederson. Ederson ya venía siendo importante como arquero del City con esta repentización de sacar desde el arco y meter pases casi gol o pases para que alguien asista al goleador. Pero bueno, si hubo alguna que otra situación de gol del City, una de ellas, recuerdo bien, fue la más importante, fue la de Sterling a pase desde el arco de Ederson. Ahora, fíjense que si no, al City le costó muchísimo llegar al arco del Chelsea, porque el Chelsea tuvo dominio táctico total del partido. Es más, en posesión de pelota, el City tuvo un poquito más la pelota que el Chelsea, pero no pasa por ahí el fútbol. El fútbol pasa por tener un dominio psicológico y táctico de los partidos. Y yo creo que el Chelsea, tanto con el Real Madrid como ahora contra el City, tuvo el dominio psicológico y táctico de principio al fin. Un Chelsea que ya no es casual, porque si ustedes recuerdan, en los últimos 40 días jugaron 3 veces, una vez por la FA Cup y el Chelsea eliminó al City. La segunda vez jugaron en el estadio de Manchester City, nada más y nada menos por la Premier League, que ganó el Manchester City, y así todo el Chelsea le ganó el partido y ahora le gana la final de la Champions. Es decir, que casualidad poca, porque el Chelsea le ganó 3 veces seguidas en 3 partidos importantes. Ahora, vuelvo a insistir, me parece que hubo errores tácticos importantes porque el City casi no pudo llegar con claridad, y esto se evidenció en el segundo tiempo con los centros, a puro centro porque no tenía ideas, porque no podía llegar. Le decía que tuvo el partido tintes dramáticos por 2 cuestiones. La primera, la lesión de Thiago Silva, un jugador con mucha experiencia, el brasileño con muchos partidos en el lomo, muy importantes todos, que venía frustrado por no haber podido ganar una Champions con el PSG, todos esos tropiezos que tuvo el PSG, el propio Tuchel lo había tenido como técnico en el PSG y le había pasado lo mismo al alemán, y ahora cuando parecía que por fin podía estar en una final y ganarla y estar en el campo de juego como titular, se lesiona justo antes de terminar el primer tiempo, tiene que ser reemplazado por Christensen. Lo vimos llorando sentado en la platea, en el palco, porque bueno, tuvo que salir en el primer tiempo. Eso es algo muy frustrante, pero en el segundo tiempo va a ocurrir otro hecho, más o menos a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando ya perdía además el partido del City, con la lesión inesperada de De Bruyne. Hay que decir que, bueno, más allá del choque que De Bruyne tiene con Rüdiger, que le provoca la salida, De Bruyne tenía un partido muy importante para su carrera. Ya no solamente un partido importante por lo que se jugaba en cuanto al título, era un partido muy importante para su carrera en lo individual, porque De Bruyne, después de haber ganado la Premier League, si ganaba la Champions y ahora viene la Eurocopa y puede hacer un buen torneo con Bélgica, De Bruyne podía aspirar al Balón de Oro. Me parece que hoy se va doblemente frustrado De Bruyne, o triplemente frustrado, por la lesión, por la derrota y por la oportunidad individualmente perdida de quedar como posible ganador de Balón de Oro, el mejor jugador del mundo de la temporada. No pudo ser, De Bruyne no pudo brillar como en otros partidos, pero creo que no lo ayudó el esquema de Guardiola. Esta vez Guardiola yo creo que falló por eso. Me parece que el 5 era Fernandinho, a mi gusto, y fíjense ustedes que no solamente lo pienso yo, sino que Guardiola corrigió en el segundo tiempo, para mí tardíamente, con el cambio, cuando hace entrar a Fernandinho precisamente por Bernardo Silva, que es lo que tenía que hacer para liberar a los demás jugadores, especialmente porque ahí ya estaba en desventaja y tenía que salir a empatarlo.
Pero era tarde porque el Chelsea ya se había acomodado, el Chelsea es un equipo en ese sentido aprovechador de todas las circunstancias, y si no ganó por más el Chelsea, que yo creo que pudo haber ganado por más, es porque otra vez falló, y una vez más con el balde en la cabeza, no sé qué le pasa, pero el alemán Timo Werner no está teniendo una buena temporada porque desperdició cantidad de situaciones. Si no fuera por eso, y en el segundo tiempo Tuchel hizo entrar acertadamente a Pulisic, al norteamericano, por Timo Werner, y Pulisic también perdió una oportunidad clara, pero bueno, tuvo una sola. En cambio, Timo Werner tuvo 3 o 4 y todas, una por una, las fue desperdiciando. Si no fuera por eso, hasta el Chelsea pudo haber ganado por más en el partido. Para destacar finalmente la descomunal tarea, el descomunal trabajo de N'Golo Kanté. No es casual que Kanté haya ganado todo lo que ganó. Un jugador que sabe todo lo que hay que hacer en todo momento, que tiene un despliegue espectacular, pero además yo diría que tiene un despliegue inteligente. No todos los jugadores tienen un despliegue inteligente. Muchos corren mucho, pero no significa que corran bien. En el fútbol también es importante eso. Lo que tiene Kanté es que corre bien, tiene criterio, y hay una jugada, muchos la recordarán, faltando 1 o 2 minutos, cuando ya estaba el tiempo adicional, y Kanté se va para el contragolpe, algún jugador le amaga a picar, algún compañero, pero él mira para adelante y ve que no hay nadie bien colocado, y opta por provocar la falta. Es decir, él provoca una falta hacia él, con lo cual es un tiro libre que le hace perder prácticamente 1 minuto al partido. Eso es saber qué hacer en cada momento. Kanté lo sabe, y por eso es, entiéndame el sentido, ¿no? Por eso es la bestia que es, la bestia en el mejor sentido de la palabra, porque hoy por hoy es uno de los mejores volantes, y tal vez de marca el mejor volante del mundo. En síntesis, creo que es absolutamente justo el triunfo del Chelsea, un equipo, como decía antes, armado sobre la temporada, es decir, no desde el inicio de la temporada, después de una gran inversión que hizo Roman Abramovich, el dueño del club, junto con los demás funcionarios, con los demás dirigentes del club de Londres, porque el Chelsea este año trajo a muchos jugadores, trajo 2 alemanes, como lo mencioné, el caso de Timo Werner, el caso de Kai Havertz, se trajo a Chilwell, que es un gran lateral, también un jugador importante, se trajo a Thiago Silva, otro jugador importante. A esto hay que agregarle ya el ascenso claro de Mason Mount. Es decir, el Chelsea hizo una gran inversión en jugadores, pero esa inversión le dio un enorme resultado demasiado pronto, y me parece que esto es premio mucho más al trabajo colectivo que al trabajo individual. Y para terminar, lo último, fíjense otro detalle: las últimas 3 Champions fueron ganadas por alemanes. El ascenso de los técnicos alemanes también hay que tenerlo en cuenta. Lo ganó Jürgen Klopp en la temporada 2019 con el Liverpool, Flick en 2020 con el Bayern, y ahora Tuchel 2021, y ya había sido finalista contra Flick en 2020, con el Chelsea lo gana, como decía, Thomas Tuchel. Es decir, 3 alemanes campeones en las últimas 3 temporadas. En el fútbol hay muchas cosas imprevistas en el campo de juego, pero lo que tiene que ver con lo que rodea el campo de juego, con el trabajo, con la continuidad, con la coherencia, ahí yo creo que ya no hay tanto azar. Empieza a haber lógica y se empieza a notar, como en este caso, con el Chelsea, claro y justo campeón de Europa. Espero que les haya gustado este video, les pido que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo como siempre, y suscríbanse. Hasta la próxima.